Los resultados de los estudios demoscópicos publicados el pasado lunes anticipan el desenlace de la disputa interna de Morena que se conocerá oficialmente el 6 de septiembre. Claudia Sheinbaum representará a la 4T en las elecciones presidenciales del año próximo. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en 2018 con la encuesta truqueada que decidió la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México, no habrá necesidad de cucharear los resultados porque Sheinbaum ganará las encuestas. Pero eso no quiere decir que ganará a la buena, muy por el contrario, desde el principio de este mandato y sin el menor escrúpulo, todo el aparato de gobierno se puso a su servicio. El presidente mostró de distintas maneras quién era su preferida, le levantó la mano, la señaló con su dedo, le dedicó las palabras más elogiosas y, por si fuera poco, la alentó a moverse anticipadamente, a recorrer el país para darse a conocer con el pretexto de dictar sus conferencias magistrales bajo el cobijo de los gobernadores morenistas. El acarreo con recursos públicos y otros de origen incierto, y los espectaculares cibardas por todo el país con la frase "es Claudia", fueron solo un asomo de la manera en que se construyó desde el centro del poder esa candidatura. La cargada ha incluido lo mismo a gobernadores que a legisladores y moneros. Durante los festejos de Morena por el tercer aniversario de su triunfo, los asistentes recibieron a Claudia con la arenga "Presidenta, Presidenta", ante la complacencia de López Obrador y algo muy importante, ante el derrumbe en la línea 12 del metro, un hecho que en otras condiciones pudo haber enterrado sus aspiraciones, asumió su defensa. Pero, ¿por qué el Supremo Elector escogió a Claudia y no a Marcelo? Porque solo ella cumplía con los requisitos esenciales, la incondicionalidad, ella y Adán Augusto le garantizan la sumisión total, la continuidad de su proyecto, no se apartó ni un milímetro del libreto, la protección para él y su familia, es decir, la impunidad para cuando Andrés ya no tenga el blindaje de la presidencia de la República. Además, lejos de los alardes de los fantoches, se muestra sencilla y austera, no tiene un grupo propio, todo su poder es derivado, y sobre todo, es su hechura, la nacida de sí. Habrá que ver qué porcentaje le reconocen. Una ventaja de más de 10 puntos no dejará margen a Marcelo Ebrard para el pataleo, solo podrá denunciar lo que fue un proceso tramposo con los dados cargados, y en el caso de que Claudia gane la elección presidencial, difícilmente podrá ser el coordinador parlamentario de Morena en el Senado porque resultaría un coordinador incómodo. En Morena, ciertamente ese arroz ya se coció, pero el presidente no le entregará a Claudia el bastón de mando, solo la estafeta. Será él quien decida la integración de las listas de candidatos para el Congreso de la Unión, las gubernaturas e incluso el gabinete. ¿O alguien será tan ingenuo para creerle el cuento de que cuando deje la presidencia se recluirá a escribir sus memorias? Ante los dirigentes de los tres partidos que forman el Frente Amplio por México y con la presencia también de Xóchitl Gálvez, ayer a las 3 de la tarde Beatriz Paredes Rangel reconoció su derrota en la encuesta interna del proceso opositor, se dijo una demócrata y frente a todos anunció su retiro de la contienda interna. Reconozco los resultados de la encuesta y para mí este es el fin del proceso interno, dijo la tlaxcalteca que fue ovacionada por todos los presentes en el Salón Presidentes de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, convertida ayer en el lugar donde se tomaron las decisiones del frente opositor. La misma Xóchitl Gálvez aplaudió el gesto democrático de Beatriz y la reconoció frente a sus correligionarios priistas y frente a los dirigentes de los partidos. Ahí mismo, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano le comunicaron al comité organizador que ante la ausencia de la contrincante priista, el acuerdo de los tres partidos era solicitar que se cancelara la votación de los ciudadanos inscritos para la elección interna, a partir del absurdo que sería que votaran por una sola candidata, y acordaron que en vez de eso el próximo domingo o en los días posteriores, organizarían un gran evento con la asistencia de militantes de los tres partidos y de la sociedad civil para proclamar a Xóchitl como la coordinadora del frente y futura candidata a la presidencia de la República. A partir de las 2 de la tarde de ayer la sede priista de Insurgentes Norte se convirtió en un auténtico hormiguero político con gente que entraba y salía de las oficinas de la presidencia de ese partido. Los primeros en llegar y reunirse en privado fueron Alejandro Moreno y Beatriz Paredes. A la tlaxcalteca la vieron llegar seria pero decidida a las instalaciones del partido.
La conversación entre la candidata y el dirigente, nos dicen fuentes del Tricolor, fue tersa y sin sobresaltos. Alejandro Moreno le enseñó a Paredes las encuestas levantadas por las firmas UAS, en el caso de la Telefónica, y la que llevó a cabo Lorena Becerra del Grupo Reforma, en viviendas. En ambas Xóchitl la aventajaba con más de 15 puntos, con porcentajes del 58% para la panista y 42% para la priista. Después llegaron a la sede priista Marco Cortés y Jesús Zambrano y se sumaron a la reunión. La última en arribar al complejo de Insurgentes Norte fue Xóchitl Gálvez que, ataviada en su huipil, fue recibida con gritos, aplausos y porras por los priistas de todos los estados que habían sido llamados por la dirigencia nacional para ser informados de la decisión del aspirante de su partido. Ya en la reunión con toda la cúpula del frente, Beatriz Paredes les comunicó su decisión a los presidentes de los tres partidos y dio un discurso en el que agradeció al priismo que nunca me dejaron sola y reconoció también a los medios de comunicación por el trato que le dieron siendo yo una persona complicada y difícil de leer. La tlaxcalteca le hizo un agradecimiento particular a Alejandro Moreno, por haberlo puesto en aprietos con estos tiempos tan complicados. Mencionó también al coordinador de los diputados de su partido, Rubén Moreira, y al líder priista en el Senado, Manuel Añorbe. Luego se dirigió a los ciudadanos que le dieron su apoyo en la encuesta interna y les pidió que apoyaran a Xóchitl Gálvez, con la que dijo, tenemos muchas cosas en común, sobre todo en los temas de las comunidades indígenas. Luego Paredes bajó del salón presidentes a encontrarse con los dirigentes del Revolucionario Institucional en los estados y los delegados de ese partido. A ellos también les agradeció el haber creído en su candidatura y les dijo que su decisión era totalmente libre y personal porque siempre he creído en las formas democráticas. De cara a la estructura de su partido, la senadora aclaró que no había negociado nada a cambio de su declinación. No negocié ni la Ciudad de México ni ninguna posición en el Poder Legislativo porque yo no hago acuerdos en lo oscurito. Yo sé que en el pasado y último foro en Mérida dije que no iba a declinar y que llegaría hasta el final de la contienda, pero se confundieron con mis palabras, porque también dije siempre que si los resultados no me favorecían yo me retiraría, que todos estábamos trabajando por y para el frente y que siempre respetaría las formas democráticas, les dijo Beatriz a los priistas. Después de eso en el salón de usos múltiples de su partido, se anunció el retiro de la candidatura de Paredes. El líder priista, Alejandro Moreno, declaraba el apoyo de su partido a la candidatura de la panista Xóchitl Gálvez porque tenemos que ir todos en una sola dirección. Mientras tanto en la sede priista permanecían los dirigentes y delegados de los estados que se quedaron esperando que bajara con ellos Xóchitl para dirigirles un mensaje, pero la priista ya había salido desde las 5 de la tarde del complejo priista para dirigirse a una reunión con simpatizantes suyos en Santa Fe. Según los acuerdos hechos por los dirigentes de los tres partidos y el comité organizador del proceso frentistas, este jueves se anunciará que no habrá elección ni votación el domingo, 3 de septiembre como estaba previsto y en lugar de eso se anunciará un gran evento para proclamar a Xóchitl como la coordinadora del Frente Amplio por México y la próxima candidata a la presidencia por los tres partidos coaligados. ¿Y entonces? La elección por aclamación de Xóchitl Gálvez que se prepara para el próximo domingo fue resultado de un proceso democrático con todo y los vaivenes, descartes, declinaciones que la democracia conlleva. ¿O más bien será que el presidente siempre tuvo razón y todo fue armado, organizado y simulado para proclamar candidata a la senadora hidalguense del Huipil? Que cada quien saque sus conclusiones. Es Xóchitl. Si querían diferenciarse de Morena, hay demasiadas similitudes, la candidatura se definió por una encuesta, no hubo votación ciudadana, el segundo lugar lució arrasado por una cargada impulsada desde la cúpula, no hubo transparencia en los gastos de campaña de los aspirantes, no hay un solo reporte de quién pagó giras y actos, y tampoco hubo transparencia en las encuestas, la Telefónica la hizo una tal UAS. La definición de que Xóchitl Gálvez será la candidata opositora no arranca con el pie derecho. Es cierto que hay que reconocer, sin medias tintas, el rotundo éxito que implicó su irrupción en la contienda presidencial, cambió la narrativa de que la oposición no tenía figuras para hacerle frente a las corcholatas. El cambio de mentalidad no es menor. A diferencia de la absolutamente previsible competencia en el oficialismo, la contienda opositora tuvo muchas sorpresas.
Al inicio nadie tenía en el radar a Xóchitl y nadie pensaba que Beatriz Paredes podría llegar a la final pegándole tremendo susto a la que se convirtió en favorita. Pero la candidata, sus partidos y las organizaciones que la respaldan deben aprender de estos 2 meses de precampaña. Lo del domingo apuntaba al tropiezo. Ni Xóchitl Gálvez sabía a dónde podía ir a votar. El objetivo inicial era tener la fotografía de las filas de gente votando, el contundente respaldo ciudadano frente al dedazo del presidente en Morena. Esa foto no se iba a lograr. Si la oposición fue muy crítica con los 15 millones que participaron en la revocación de mandato, para esta se habían registrado apenas 2 millones. Desde el inicio, falló la aplicación para recolectar firmas, obligó a ampliar los plazos y hubo quejas constantes en la dificultad de registrarse. Xóchitl Gálvez como candidata necesita alineación y balanceo. En los tersos foros con Paredes y Krill no fue el fenómeno que se esperaba. Si quiere ganarle a Morena tiene que arrasar con Claudia Sheinbaum en los debates. Regresar a la feroz frescura que la encumbró. No es la puntera que debe administrar su ventaja. Y debe tener listas las respuestas, claras y contundentes, ante los temas más difíciles, como el asunto de los contratos. Las encuestas de los últimos días han matizado el optimismo que causó Xóchitl en la oposición. No confundir Twitter con la realidad. Es cierto que falta tiempo, pero sigue lejos de cualquier corcholata. Su saldo de opinión, positivas menos negativas, ya no es tan bueno como al inicio. Claudia Sheinbaum le gana. Pero Claudia parece haber llegado a un tope y Xóchitl goza de la ventaja de que todavía tiene bajos niveles de conocimiento, por lo que tiene margen de crecimiento, está por verse si los puede aprovechar. No cabe duda de que en el saldo del verano es mucho más positivo que negativo para la oposición. También para su candidata. El estrés presidencial lo confirma. Pero no hay ningún argumento para el optimismo. Está claro que con el anti-AMLO no basta. Viene la etapa más difícil, conquistar indecisos y quitarle votos a Morena. ¿Podrá? Con información de las columnas de Salvador García Soto y Carlos Loret de Mola para El Universal.